Aquí comienza Café Chilote. Como decían los viejos antiguos, están tirando la lluvia en balde. Ya truenos, relámpagos, así que ojalá no se nos pueda caer esta comunicación, esta conversación, porque va a ser muy relevante, muy importante también, porque todo lo que tiene que ver con los derechos de los consumidores, Hernán Calderón, presidente de CONADECU, es un baluarte. Hemos conversado durante todo este año, el año pasado también, temáticas muy relevantes, muy importantes que le aterrizamos a la comunidad. Así que para la gente que nos está escuchando y viendo a través de la televisión, a través de las redes sociales y por supuesto a través de nuestra radio, que nos escucha mucha gente, vamos a conversar de un tema muy especial y muy importante, pero primero vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, estimado Hernán? Mucho gusto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Claudio. Y bueno, también un saludo para toda la gente del sur, de toda la gente de Chiloé, Aysén, décima región. Y mandarles un saludo y bueno, soportar esta terrible lluvia que tienen, este temporal que tienen, que es terrible. Y allá llueve. No, aquí En llueve. Santiago nos caen 2 gotas y nos asustamos. Pero allá de verdad llueve. Esa es lo bueno. Allá es lluvia. Claro. No, acá son gotitas, ¿no? No, claramente, ya que llueve en serio. Pero ¿sabes qué? Por otro lado también necesitábamos, porque tuvimos un verano bastante seco. Así que llueva nomás para que la Pachamama tenga bastante agüita. Querido Hernán, quiero partir haciéndote una pregunta que es muy atingente, porque nosotros hemos venido conversando. De hecho, ya tenemos establecido que hay más de 3 millones de juicios paralizados, o hasta el momento, entre comillas, paralizados por la Corte Suprema mientras dure el estado de excepción, que son juicios de embargo, de remate, de propiedades por gente que tiene deuda, particularmente patrimonios como vivienda. Pero ayer nos percatamos, porque se hizo viral en las redes sociales, un ciudadano de Santiago estaba colgado en uno de estos, esta señalética, donde manifestaba que le iban a rematar su vivienda, que era una vivienda social, ya porque no ha podido pagar el dividendo algunos meses en particular, ya, y que el remate lo hacía el Banco Estado. En consecuencia, ¿qué es lo que está sucediendo? Se abrió el espacio para remate de propiedades, ¿qué es lo que está pasando con el endeudamiento en general y cuál es y qué es lo que se viene? Porque si hay un tema que es preocupante, es lo que se va a venir con el endeudamiento que tiene la gente. Nosotros, yo y CONADECU, nosotros hemos estado advirtiendo de que la pandemia que va a venir cuando se terminen los estados de excepción va a ser la pandemia económica y principalmente el acoso que van a tener las personas con estos procedimientos de cobranzas judiciales pendientes. Hay millones, como dices tú, efectivamente la información que nosotros tenemos que hay más o menos 3 millones de procedimientos judiciales de cobranzas paralizados por una orden que emitió la Corte Suprema. Ahora, eso, cuando se libere y se termine el estado de excepción, van a llegar las cobranzas a los hogares y a las familias. Por lo tanto, ese es un tema que no es menor y que es lo que hay que tener todas las precauciones, porque eso puede provocar no solamente un estallido, un súper estallido, porque le estás afectando el patrimonio a las personas. Claro. Ahora, esto que vimos ayer, esto me pareció retroceder al año 82, 83, 84, 85, cuando fue la crisis que hubo en dictadura, donde hubieron miles y miles de personas que perdieron sus viviendas, y esto era habitual verlos colgados de una pasarela, en una grúa, encadenados en las puertas de un banco o haciendo ayuno en la Vicaría de la Solidaridad, en la Vicaría de la Pastoral Obrera, donde era habitual, o en sus propias casas hacían huelgas secas, porque no querían perder sus viviendas. Hubo todo un movimiento en los años 80, Claudio, donde fui partícipe de ese movimiento de la defensa de los deudores hipotecarios de la crisis del 82, y yo creo que hoy día más que nunca se necesita nuevamente reorganizar a esa masa que está hoy día en un peligro inminente de perder el principal patrimonio que tiene la familia. Si la familia, el único patrimonio que tienen es su vivienda.
y Claro. tienen una sola oportunidad en su vida de tener una vivienda. Por lo tanto, perderla es destruir la familia. Fíjate que las estadísticas que nosotros sacamos en esos años 80, de que cuando una familia perdía su vivienda, salía remate, producto de un embargo y deuda, la familia se desintegraba. O sea, destruían la familia con una acción de ese tipo. Entonces aquí los pro familia no sacan nunca la voz para poder defender el principal patrimonio que tienen las personas. Claro. Y lo que vimos ayer es una cosa, primero, inaceptable. El Banco del Estado rematando viviendas. En plena pandemia. O sea, habiendo una prohibición o, digamos, no prohibición, sino que simplemente una paralización de todas las acciones de embargos y remate y de notificaciones de los procedimientos judiciales. Por lo tanto, ahí hay una vulneración, pero eso no quita algo, Claudio. Hay tribunales que sí lo están acogiendo. No es el primero. Yeah. Hay varios que están haciendo ese procedimiento y ya han seguido, continuado y no han obedecido el instructivo que dio la Corte Suprema. De hecho, fíjate que hay otro organismo que también está haciendo, y también del Estado, la Tesorería General de la República. Sigue rematando. O sea, no hace mucho vimos una familia porque tenía una deuda de contribución y le remataron su vivienda en la costa. Claro. Tiene una casa, una casa que tenía un valor. Claro. Pues, claro. Lo que dice la tesorería es de que cuando una deuda de un contribuyente supera el $1.000.000, él tiene la obligación de embargar y rematar. Pero no había instrucción del gobierno para poder paralizar esas acciones de la Tesorería General de la República. En el caso del Banco del Estado es más grave todavía. Un organismo del Estado no puede estar actuando en contra de un instructivo de la Corte Suprema. Por lo tanto, ahí hay un tema. Pero, en segundo lugar, Claudio, toda la discusión que ha habido, podemos decir que el gobierno ha sido negligente, que no ha estado en sintonía con las demandas reales de la gente, pero tampoco el Parlamento se ha puesto las pilas y se han puesto los pantalones para poder legislar, para poder tomar este tema, que este probablemente es el tema que menos se ha tocado, el tema de los endeudados. Solamente se le han dado postergaciones. Les dijeron a las personas, si usted tiene deudas hipotecarias, postérguelas por 6 meses. No es la solución. Porque ahora pasaron los 6 meses y otra vez va a tener que volver a pagar y vamos a tener que estar haciendo leyes cada 6 meses. Vamos a tener que estar renovando porque no sabemos cuándo termina la pandemia, no sabemos cuándo termina un estado de excepción, no sabemos cuándo se va a normalizar el país, no sabemos cuándo estas personas van a tener trabajo. Claro. Que es lo principal, si para poder pagar una deuda, tú tienes que tener trabajo para poder solventar esa deuda. Déjame hacerte un punto. Yo creo que es súper importante también establecer que el chileno, en términos globales, en términos generales, es buen pagador. Y eso queda absolutamente demostrado, porque con el retiro de los 10% han bajado las tasas de deuda. Y eso muestra que un número significativo de gente que tenía deudas, que estaba en DICOM, que es la forma como tú lo puedes ver, teníamos más de 5 millones de personas que estaban en DICOM, eso bajó en más de 1 millón. ¿Por qué? Porque la gente, al recibir su 10%, en vez de gastárselo en cualquier cosa, pagaba lo que debía. Por ende, en términos generales, no es que más uno que otro pueda haber, pero en términos generales la gente paga sus deudas en Chile, y eso es súper importante tenerlo presente para que no digan desde el Ejecutivo o desde el Parlamento o gente que tiene que tener relación y vinculación directo con la solución de estos temas, es de que la gente no quiere pagar. Mira, efectivamente el chileno es buen pagador. Es buen pagador. El chileno no le gusta tener deuda, y ante la oportunidad que tuvo de retirar el 10%, imagínate, bajaron en 800.000 personas, bajó el DICOM. Tenía cerca de 5 millones y ya van 4.200.000, porque de esas personas que retiraron su 10% se preocuparon de pagar la luz, el agua, los dividendos, todo lo que tiene que ver la deuda hipotecaria, los créditos de consumo, y bajó el nivel de moroso en forma
impresionante. Nosotros pensábamos que iba a subir sobre los 5 millones y resulta que bajó de menos de los 5 millones y quedó en 4.200.000. O sea, retrocedimos a 5 o 6 años atrás, que era el promedio que había. Fíjate que es algo que no se destaca mayormente, pero eso demuestra que los chilenos son responsables. Pero la situación de hoy día de las viviendas es bastante compleja, porque, mira, yo tuve la oportunidad para poder hacer un recuento y contarte un poco. Yo fui parte del movimiento de deudores habitacionales en los años 80. Ya. Y a partir del año 90, cuando el retorno a la democracia, se creó una comisión que se llamó de política, calidad y política habitacional. En esa oportunidad, yo la integré. Y una de las medidas que tomamos con el presidente Elwin en ese momento fue buscarle una salida a los deudores serbios, porque aquí hay que hacer una separación y contar un poco la historia completa. Claro. Hasta mediados de los 90, el Estado tenía una participación activa en la construcción y en el endeudamiento que tenían las personas por las viviendas sociales. Anteriormente, las deudas de las viviendas sociales se tenían con el serbio, era el Estado, nosotros le debíamos al Estado, el Estado mandaba a construir las viviendas, pero el Estado era el que las financiaba y las personas le pagaban el dividendo al serbio. Por lo tanto, era deuda que teníamos con el Estado. El Estado, hasta el año 2005, cuando tú comprabas una vivienda social, el Estado era tu aval. Bueno, a partir de más o menos el 2004, 2005, eso se privatizó. Y por lo tanto, las deudas las asumen las personas. Y además de eso, se externalizó y las deudas tú empezaste a tenerlas con los bancos directamente. Y el Estado salió de todo lo que tenía que ver con la vivienda social. Eso fue lo que pasó. Entonces, haciendo un poco historia, cuando teníamos más o menos 250.000 deudores serbios, 250.000, Claudio, en el año 90, en una negociación que hicimos con el gobierno del presidente Elwin, se condonaron en la primera parte cerca de 120.000 deudas se condonaron de deudores serbios. Y en una segunda etapa se logró la condonación total de las deudas serbios. Y todas las personas que tenían viviendas serbios de antes del año 90 vieron saneadas sus viviendas y quedaron sin deuda y tuvieron que pagar era algo mínimo, eran cerca de 10.000 pesos en ese tiempo, serán 100.000 ahora, una cosa así. Pagaban 100.000 y quedaba saneada la vivienda de deuda y de todas las cuotas que no se habían pagado, quedó saneado. Y se cerró ese procedimiento, se cerró esa oficina, que estaba justamente en el mismo ministerio, había una oficina. Y desde ahí se empezó a privatizar y pasaron a los bancos. Por lo tanto, ahora buscar una solución para las personas que están endeudadas no es tan fácil. Claro. Y en ese tiempo tú tenías otro tipo de deudores, los que provenían de las asociaciones de ahorro y préstamo, que en dictadura fueron privatizados y se traspasaron las deudas a los bancos. Y sufrieron, bueno, esos fueron uno de los sectores que más sufrió. Y eso es lo que podríamos llamar hoy día sectores medios, claro, donde estaban incluyendo las Fuerzas Armadas, que eran los participantes dentro del movimiento de deudores habitacionales. Ellos eran muy activos, gente de la Fuerza Aérea, carabineros del Ejército, eran activos, nosotros trabajamos con ellos. Y yo me saco el sombrero, capitanes, coroneles que estaban metidos ahí, a pesar que estaban en ejercicio de funciones, así, sin que supieran su nombre, nada, tenían que hacerlo muy en silencio y que no se conociera. Ellos apoyaban el movimiento de los defensores de deudas hipotecarias de los años 80.
Eran parte, sí, eran parte, eran iban a parte. ser víctimas. Claro. Habían bloques completos, edificios, sectores completos donde eran departamentos que eran de militares y que estaban en una situación similar, porque habían obtenido su vivienda por las opciones de ahorro y préstamo, y el alto mando no los quería escuchar, no los escuchaba, y el que comentaba algo era sancionado más encima. Entonces, el movimiento de deudores habitacionales en Chile tiene toda una rica historia. Hoy día hay varios movimientos, que bien que estén, pero hay que tomar la experiencia de eso. Claro. Yo creo que hoy día lo que necesitan los deudores habitacionales es organizarse. Nosotros hicimos un intento por organizarlo. Vamos a volver a hacer el intento de organizarlo. Claro. Porque aquí tiene que haber una voz para poder plantearle al gobierno cuáles son las medidas. Primero, Claudio, nosotros lo que se lo he estado mandando a algunos parlamentarios, que incluso me han preguntado qué medidas debiera tomarse. Claro. O sea, las medidas, la primera medida que hay que hacer, Un catastro. así como el Estado chileno, Claudio, ¿te acuerdas que el Estado chileno en la crisis del 82, ¿qué hizo? Quebró la banca y el Estado le dio, la avaló, Claro. y el Estado asumió su deuda y le dio las garantías y le dijo, mire, la deuda va a quedar una deuda subordinada y usted me la puede pagar en 15 años más. Cosa que muchos bancos no lo hicieron tampoco la pagaron. Y muchos la dejaron que se extinguiera la deuda. Claro. Y era sin intereses, un montón de condiciones. Bueno, yo les digo, mire, busquémosle una salida a todos estos deudores habitacionales, a toda la gente que tiene deuda, posterguémosle las deudas, congelémosle los intereses, las comisiones, todo, y posterguémosla a lo menos 3 años. Cuando hasta puedan, que esto se normalice. cuando puedan pagar, claramente. Claro, porque segundo, dale adelante. Segundo, te digo yo, mire, esa persona no puede ser ejecutada mientras no encuentre trabajo. Una vez que encuentre trabajo, que él proponga una fórmula de pago, pero que no puede exceder más del 25% de sus ingresos. Claro. O sea, tercero, nosotros lo que le estamos diciendo, todas las personas que estén pagando un dividendo, si han pagado más del 50% de las cuotas de las cuotas que tenían que pagar, significa de que esa vivienda debe ser declarada inembargable, porque esa casa ya está pagada. Si lo que está pagando posteriormente el 50% son puros intereses y comisiones, por lo tanto la vivienda está pagada, ¿no? Entonces nosotros creemos de que aquí tiene que haber una moratoria de, digámosle, la banca tiene una deuda con el país. Si el país, nosotros, los chilenos, todos salvamos a la banca en el año 80 y tanto, les dimos plazo de 15, 20 años para que pagaran esa deuda. Aparte, yo creo que hay que ser honesto también. Aparte, los mismos dueños de la banca son las mismas 7 familias que son dueños del cobre, que son dueños del mar, que son dueños de las forestales, que son dueños de los canales de televisión, que son dueños de todo, ya que están en el Estado, porque el presidente Piñera también es dueño de 2 bancos, tiene acción en varios, ya en consecuencia ellos también han sido parte de las suculentas utilidades que han ganado en todos estos años, porque este país es prácticamente un paraíso fiscal, donde pagan muy poco y nada de impuestos, donde se enriquecen, donde sacan la plata para afuera, porque el otro día entrevistaba a un economista destacado, ya, y me planteaba que estas 7 familias el año pasado ganaron 17.500 millones de dólares de utilidades por 17.500 millones de dólares, y 12.500 la sacaron del país a paraísos fiscales. O sea, la plata no están. En consecuencia, lo que hay que generar acá es una negociación transparente, importante, porque si tú haces el análisis solamente del año 2019 al 2020, en plena pandemia, tú lo dijiste bien el otro día, aumentamos de 200 a 1.200 familias que se fueron a vivir a campamentos. Esas 1.000 familias, esas 80.000 personas y 1.000 familias que se fueron a vivir a campamentos, de la noche a la mañana se fueron porque no tenían que dejar su arriendo, porque no tenían cómo pagar el dividendo, se fueron por eso. En consecuencia, claro, aquí hay que transparentar primero los datos, las cifras y cuál es la deuda con quién, porque no creo que queden muchas familias que le deban al Estado. Aquí claramente la deuda mayor y lo más peligroso es la deuda con los bancos. Claro. Bueno, mira, y con respecto al tema de las utilidades, fíjate que una de las rutas que más
más pasajeros está llevando fuera de Chile es a Panamá, Claro. porque las cuentas que se están abriendo en Panamá para poder traspasar y llevarse las platas de Chile es gigantesca. Ya las platas salieron del país, ya Claro. están fuera de Chile, no están aquí. Están en Panamá o en otro paraíso, pero parece que los chilenos van mucho a Panamá. Tú sabes de que Panamá tiene una particularidad. Es para, aparte, Existe Ciudad de Panamá, ¿no? Está dividido porque existe Panamá City. claro. Entonces hay una separación entre el Panamá, la ciudad de Panamá, el Panamá corriente, que tú se parece mucho al paraíso, pero al lado de eso tú te encuentras con Nueva York. Claro. ¿Dónde están los paraísos fiscales? Estás en Sanhattan, estás Claro. en Sanhattan. Claro. Puras torres de edificios, es una cuestión impresionante. Es impresionante el contraste. Bueno, ese es un poco Panamá. Pero lo que yo apelo aquí es que nosotros tenemos que, en primer lugar, tomar medidas urgentes para que estas familias no caigan en el embargo y en el remate. Tenemos que seguir manteniendo la tranquilidad en sus hogares. Hoy día están todos con sobresalto. La gente no puede dormir. Muchos ya abandonaron las viviendas o simplemente muchos que estaban arrendando se fueron a los campamentos. El tema de los campamentos es una cuestión impresionante, Claudio. Se estima ya que hay un déficit de cerca de 790.000 viviendas. O algunos están allegados, otros se fueron a los campamentos. Si algún familiar tiene casa, se van, instalan su casa en el fondo del patio. Había un programa de fondo de patio antiguo. Pero esa es la realidad. Pero lo más también impresionante de esta situación es que la especulación que hay con el suelo es tremenda. El alto costo de las viviendas que son prácticamente inalcanzables. Nosotros antes del estallido social, en un programa de televisión, yo les decía, si el problema de la vivienda es grave, antes tomar un crédito hipotecario a 20 años era como lo normal. Después dijimos, no, vamos a 25 y a 30, pero ahora estamos yendo a 45. ¿Y eso qué es? Simplemente el alto costo de las viviendas y el bajo sueldo de las personas. Y termináis pagando al final cuatro viviendas. Exacto. Claro. Porque con 20 años tú pagabas 2. Claro. Con 40 pagáis 4. Con 30 pagáis 4. Claro. Claro, si ese es el tema. Y lo otro que es súper importante también, porque acá hay muchas temáticas, por eso es importante el proceso constituyente, es importante también que la gente tenga los conocimientos necesarios para poder debatir estos temas. Porque yo no sé en la zona central, pero aquí en Chiloé te entregan un subsidio habitacional de una vivienda por 2.500, 2.200 UF. Pero el costo, lo que te cobra la sanitaria por darte factibilidad de agua potable, por ampliarte el radio operacional de sal, es más caro que la construcción, que el terreno, que la urbanización de la población y que la construcción de las casas. Sí, es tremendo, es un escándalo. Aparte de eso también, aquí hay un negocio de las inmobiliarias, que es otro tema que hay que ver también, que las constructoras hoy día ya no son solamente constructoras, sino son constructoras inmobiliarias y tienen y son las que más plata ganan. Ese es el negocio, Claudio. Si tú tienes una constructora, si tú quieres vender viviendas, tienes que hacerlo a través de una inmobiliaria. ¿Por qué? Porque el costo de la construcción, la constructora tiene un beneficio tributario. El beneficio tributario es el 65% del IVA. Ese IVA, de todo lo del IVA de las compras que tú haces, tú puedes descontar el 65%. Por lo tanto, se suponía, algunos dicen que no, que es un ajuste, pero no. Porque hasta el año 88 esto estaba exento. Y después se ajustó y se colocó este beneficio que promovía, decía, bueno, eso va a bajar el costo de la vivienda, porque si yo bajo el IVA, la empresa va a traspasar ese 65% de descuento de IVA, se lo va a traspasar al consumidor final. Eso no ha sucedido. Tú sabes de que las empresas, las inmobiliarias hoy día tienen rentabilidades sobre el 50%. Así es, pues. Eso es
esa es la rentabilidad que hay. Entonces es escandaloso. Y que además tienen toda una estrategia de comprar suelos muy baratos, mantenerlos durante mucho tiempo para revalorizarlos, o simplemente compran en zonas rurales y después empiezan a presionar para la expansión urbana para que esos terrenos que los compraron como terrenos agrícolas pasen a terrenos habitacionales. Y eso le da una plusvalía que sube 4 o 5 veces inmediata automáticamente cuando pasas tú de un suelo rural a un suelo urbano. Bueno, eso es parte de la estrategia. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la Constitución? En la Constitución tú tienes que vas a tener que ver el tema para poder instalar el derecho a la vivienda digna, ya que el Estado pueda regular el uso del suelo por el interés público, porque hoy día lo que hay es especulación, nada más que especulación, pero además tiene otra distorsión mucho mayor, Claudio, que hay que decirlo. El Estado tiene terrenos de propiedad fiscal en distintas instituciones que están ahí muchas veces abandonados. Claro. Y el serbio, que está haciendo un banco de suelo, se encuentra con que los organismos públicos le venden a los otros organismos públicos, le quieren vender a precio de mercado, Claudio. Mira. Entonces el serbio no puede hacer ese banco de suelo. Aquí lo que debiera operar es que el Estado debe dar una orden en vista de la necesidad y de la urgencia que tiene el Estado, y para bajarle el costo de las viviendas sociales y para que pueda el Estado hacer una política habitacional de ver los organismos públicos, el Ejército, el Ministerio de Agricultura, el MOP, todos los organismos públicos tienen muchos excedentes de terrenos que están abandonados. Debieran donárselos al serbio para que pueda desarrollar políticas habitacionales para viviendas sociales. Y en segundo lugar, Claudio, el gran error que se ha cometido aquí es dejar las viviendas sociales expuestas a la oferta y la demanda del mercado. Y el Estado, que antes tenía un rol clave, muchos de los que nos están viendo hoy día deben acordar de que el seguro obrero, el vilipendiado sistema antiguo, seguro obrero, construía villas para los trabajadores. La Caja de Empleados Públicos construía viviendas para sus empleados. Por eso no va... Todos ellos hacían esa tarea. Las AFP hoy día no hacen esa tarea. Por eso no da lo mismo. Bueno, es que nosotros sabemos quiénes son los dueños de la AFP, cómo operan y cómo funciona. Por eso no da lo mismo quien gobierna, es un tema esencial. Pero yo quiero llevarte a otro tema que está vinculado directamente con lo que estamos conversando, que tiene que ver que Chile debe ser uno de los pocos países en el mundo, no tengo el dato, a lo mejor tú me puedes ayudar, donde tú ganas tu sueldo en pesos y todo te los cobran en UF. Bueno, te hace los reajustes en UF, pero ¿por quién hace la UF? ¿Cuál es la lógica de la UF? Porque te van reajustando la UF cada cierto tiempo, pero que no tiene ninguna relación ni con lo que tú ganas, ni con el reajuste del sueldo que tienes. En consecuencia, cuando tú compras una vivienda, con tu sueldo, ponte tú ganas 600.000 pesos, junta el sueldo con la señora, te dan un crédito hipotecario. Pero resulta que tú sigues ganando lo mismo durante 4 años, y en 4 años ya pasaste de pagar 150.000 pesos de dividendo a pagar 220.000 pesos, y solamente por el reajuste de la UF. Ahí hay otro tema que también hay que hablar, el por qué en este país todo se cobra en UF cuando tu sueldo es en pesos. Bueno, ese es el tema de la moneda paralela. Esta es una moneda paralela, porque justamente lo que han hecho otros países es que dicen, bueno, para que esto sea más justo, dolaricemos. Entonces todo está expresado en dólares. Si el dólar sube, ganaste. Si el dólar baja, perdiste. Pero pierden todo. Y los sueldos tienen que estar expresados en dólares. O, como en Europa, en euros. Todo es euro. Todo. Claro. Todo se expresa en euros. Aquí no, pues aquí tenemos una moneda paralela que lo que hace es traspasarle la inflación diariamente, la inflación promedio que se produce mensualmente, se va subiendo la UF día a día de acuerdo a la inflación. Por lo tanto, hay los bancos, los que entregan créditos, los que depositan en UF,
no pierden nunca. En cambio, el trabajador y nosotros todo lo demás lo pagamos en pesos, pero ojo, los productos, muchos de los productos de, están, son en dólares. En dólares, los productos importados vienen precio dólar y varían según precio dólar. Es más, fíjate que, volviendo a un tema que hemos conversado muchas veces, en las cuentas de agua o la cuenta de luz, todos los que son estos servicios, especialmente la luz, tú tienes una fijación tarifaria que te dura 5 años. ¿Sí? ¿Tú crees que la variación tarifaria se mantiene en los 5 años? No. ¿Por qué? Porque cada 6 meses se revisa de acuerdo a las alzas, porque si hubo alza del dólar, se tiene que reajustar al precio del dólar que haya subido y por lo tanto te sube la tarifa igual. ¿Por qué? Porque el costo de los insumos, petróleo, carbón, gas, todo eso que sube, de acuerdo a las variaciones que tiene internacionales, se van reajustando de acuerdo al dólar. Entonces, tú tienes una desventaja. Yo recibo siempre el mismo sueldo, no se reajusta porque subió el dólar o porque bajó el dólar, o porque subió el UF o bajó el UF. No, mi sueldo siempre es el mismo. No tiene alza, pero sí los productos van subiendo. Entonces, eso es una anomalía. Bueno, hubo un señor que dijo que en 48 horas terminaba con los UF, pero después salieron unas cosas raras y se tuvo que ir para la casa. Pero bueno, pero tuvo un tiempo y lo hizo popular. Pero claramente aquí hay distorsiones en el mercado, Claudio. Y lo que tú planteabas sobre el tema del costo de la conexión de sanitaria, de agua y alcantarillado a las viviendas, realmente es un escándalo. Yo lo he hecho presente en la Cámara y le digo que eso, ojo, este es un servicio no regulado, por lo tanto cobran lo que quieren. O sea, yo y si usted quiere lo toma. Yo he tenido... Y te cobran en UF, o sea, es increíble. Y si tú quieres, yo he hablado con empresarios de la construcción que iban a construir poblaciones en Chiloé y que no las construyeron única y exclusivamente porque el cobro de la sanitaria es aberrante. O sea, si tú... Sí, pero mira, hay ahora una excepción. Hay una excepción. ¿Eh? Cuando son viviendas sociales, si no me equivoco, son viviendas de menos de 500 UF, no puede cobrar. ¿Y dónde hay vivienda de menos de 500? ¿Y dónde hay vivienda de menos de 500 UF? Hay una ley. No, pero ¿dónde ¿dónde venden vivienda de menos de 500? Ese es el problema. Claro. Ese es el problema, que no hay vivienda de menos de 500 UF. Ese es el tema aquí. Pero, dale, adelante. Mira, todo esto está hecho para que un grupo siempre se enriquezca. En el tema de las viviendas sociales hay toda una máquina que funciona pero muy aceitadita. La constructora construye, la constructora descuenta el 65% del IVA, tiene derecho a eso, pero la constructora le traspasa a la inmobiliaria y la inmobiliaria es la que pone el precio y esa no tiene límite. Entonces, ahí está el negocio. Y cuando no tú puede compras haber una inmobiliaria sin una constructora. Y cuando tiene tú que estar enlazado. Y cuando tú compras, la inmobiliaria te factura exento de IVA. Sí. No, es un tremendo tema. Yo creo que ahí tienen que estar las condicionantes también del expertise de los constituyentes para poder manejar estos temas, porque de una u otra manera son temas bastante puntuales, pero que van a marcar una diferencia significativa. Bueno, tú sabes cuánto, mira, para ahondar el tema, ¿tú sabes cuánto es lo que rebaja la industria de la construcción solamente por esa exención del 65%? ¿Cuánto? ¿Al año? ¿Cuánto? 700 millones de dólares. Wow. 700 millones de dólares. Que por ahí en una conversación con un senador yo le dije que eso debiera eliminarse, abrir un fondo y eso destinarlo para que sea un subsidio directo a la persona que va a comprar la vivienda. Pero el problema es que tú le dejas la vivienda expuesta a la oferta y la demanda. Por lo tanto, cuando tú dices, hay personas que hoy día pueden postular para poder obtener una vivienda sin deuda, eso es imposible,
porque el mercado siempre te la coloca sobre un 50% sobre el subsidio que te están dando para que seas sin deuda. Claro, Eso hace que... claro, y lo otro también cuando son viviendas sociales, tampoco se regula el mercado, porque aquí todavía estamos viendo que se están entregando viviendas de 45 metros cuadrados, completas, digamos, porque te entregan las conexiones, pero ni siquiera te entregan los muebles, semi-terminado habitable, por 1.500, 1.800, 2.000 UF que entrega el Estado para viviendas sociales. O sea, con 2.000 UF estamos hablando de cerca de 60 millones de pesos. O sea, con eso deberías construir la casa. O sea, deberías tener una vivienda al menos de 80 metros cuadrados, por lo menos con el tipo de construcción que se hace, con los metros cuadrados del sitio. No, si aquí hay, o sea, si uno profundiza en este tema, tú te puedes empezar a dar cuenta de que acá hay muchas cosas que hay que regular, y por eso es tan relevante y tan importante el proceso constituyente, pero también es tan importante que la gente que esté en el proceso constituyente tenga asesoría para tener un conocimiento de estos temas, porque al final son temas del día. Yo estuve, como te comenté, desde el año 90 hasta el año 96, estuve en la Comisión de Calidad y Política Habitacional. Una misión que tuvimos fue sacar la ley de calidad de vivienda, que salió y que es la que está vigente. Se le hicieron algunas modificaciones posteriores, pero cumplimos la tarea. ¿Mejoramos la calidad? Sí, hicimos protocolos necesarios para mejorar la calidad de la vivienda. Perfecto. Pero aquí el error de fondo, Claudio, es que el Estado dejó de cumplir su rol. El Estado se convirtió en un asignador de voucher. Claro. Y le deja a la persona que salga al mercado. No, el Estado tiene un rol en la vivienda social y debe volver a recuperarla, a construir él, aunque haga los proyectos, tenga los terrenos y licite la construcción de tal manera de bajarle el costo al mínimo. Claro. ¿Por qué? Porque si el Estado logra establecer y hacer los estudios necesarios de hacer viviendas de buena calidad, con buenos espacios públicos, con equipamiento, con todo lo que corresponde, pero que además dentro del proyecto él ponga cuáles son el precio máximo que se puede cobrar por esa vivienda, regula inmediatamente el mercado, porque muchas de esas viviendas no tienen ese costo. Te digo, una vivienda que hoy día muchas veces se venden en 2.000 UF, a lo mejor el costo son 1.000. O sea, y menos. Lo que pasa es que el margen de las utilidades que se llevan las constructoras, las inmobiliarias en este caso, es demasiado. ¿Y quién regula eso? O sea, ahí está el tema. No hay regulación alguna. No hay regulación. O sea, yo creo que es un tema. O sea, yo creo que Chile tiene que partir entendiendo que Chile es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal porque es súper. Hay que ser repetitivo para que la gente sepa. En 10 años, la industria del cobre dejó de pagar más de 120.000 millones de dólares en evasión tributaria. En evasión tributaria. Estas garantías tributarias que se le entregan a determinados rubros, como el rubro de la madera, que son empresas multimillonarias, donde están los conflictos con los pueblos originarios y todo el tema. O sea, a ellos le bonifican a través del decreto de ley 701, si no me equivoco, les bonifican casi un 90% del proceso de la plantación de los árboles. O sea, algo es increíble. Sí. Y así vamos viendo cómo aquí vemos lo mismo que está pasando con el tema de las viviendas, con el tema de la construcción de las poblaciones. O sea, Chile es un país donde se elude, se va de impuestos, pero también el Estado es extremadamente garante de eso porque le entrega todas las facilidades para que así sea. Mira, yo creo que uno de los avances que hubo en el gobierno de la presidenta Bachelet, la ministra Paulina Zabal, logró que en la ley quedara establecido la posibilidad de que los organismos públicos como gobiernos regionales y municipalidades pudieran desarrollar proyectos inmobiliarios. Y eso es lo que están haciendo, por ejemplo, en el caso de Recoleta, que está la inmobiliaria popular, que se le llama. Bueno, eso yo creo que tienen que asumirlo los municipios. Los municipios tienen una oportunidad, pueden recibir los subsidios, manejarlo, construir y tener viviendas municipales
que las pueden asignar a bajo costo a los adultos mayores o personas de escasos recursos. No te olvides de que en Europa ese es el modelo. En Europa la mayoría de las viviendas sociales son todas del Estado. Las personas viven ahí y son inamovibles, no necesitan comprar una vivienda, porque tienen una pensión, tienen desde su pensión, les descuentan un porcentaje que no es relevante para poder seguir manteniendo su calidad de vida. Por lo tanto, aquí yo creo que el proceso que tenemos que hacer es institucionalizar ese mecanismo, que el Estado sea también parte de la gestión inmobiliaria, y cuando las personas no pueden adquirir una vivienda, sea el Estado el que les asegure la vivienda digna. Eso es lo que tiene que quedar en la Constitución, pues claro. No, la vivienda digna, y el Estado tiene que proporcionar las condiciones para que eso se pueda cumplir. Claro. Y por lo tanto, en la Constitución, el tema de la vivienda digna es eso. Y el segundo, como te lo planteé antes, que el Estado pueda tener también la facultad de poder regular el uso del suelo en beneficio del interés público, porque hoy día todo está destinado a que los privados son. Entonces aquí vamos a empezar una discusión con el derecho a propiedad, después de que esto no se puede expropiar, que esto sí se puede expropiar. Bueno, el Estado tiene todo el derecho, porque tiene que resguardar el interés público, el interés general de la población. Entonces, en la nueva Constitución, el tema de la vivienda es fundamental, el acceso a la vivienda digna. Y por lo tanto, nosotros aquí hay que llamar a los constituyentes de que se informen de cómo funcionan estos mecanismos en otros países. Si en otros países, esto de que estamos hoy día viendo con sorpresa la inmobiliaria popular, no, sino inventaron la pólvora. La pólvora claro. La inventaron hace cientos de años. En Europa es así. En España, en Bélgica, en Holanda, en Dinamarca, en todos los países, el Estado tiene un rol importantísimo, porque es propietario y construye viviendas sociales para asignárselas a la gente que no va a tener nunca acceso a comprar una vivienda, y se la asigna sin condición de acuerdo a su tamaño familiar. Y son viviendas dignas, viviendas de calidad. Tú las puedes, uno cuando está en esos lugares y visita una vivienda no puede creer que una vivienda social sea de esas características, ¿no? Entonces, pero el Estado cobra por ello. Pero es un canon mínimo que es solamente un porcentaje del ingreso que tienen esas personas. Por lo tanto, aquí tenemos que ir avanzando. La seguridad social parte también por tener una vivienda y un techo. No podemos permitir que hayan cientos de miles de personas en campamento, cuando en realidad eso es indigno. No, eso es lo que pone en riesgo la estabilidad familiar, en riesgo la seguridad. Muchas veces tienen problemas de seguridad sanitaria, pero también riesgo de vida. Yo lo he comentado aquí, personas que se tomaron un vertedero, están en una situación de riesgo inminente. Están ahí. Están viviendo en un terreno dinamitado. Claro, ahí ocurrido incendios por producto del gas. Claro, fíjate que ahí en este lugar han ocurrido incendios. Pero también tú ves lo que es denigrante ver a la gente viviendo en las plazas, levantando carpas, haciendo en orillas de camino. Hay una situación en una orilla de un camino interprovincial en Santiago, donde se tomaron prácticamente el camino, las casas están en la orilla del camino. Se nos vienen meses, años bastante caóticos. Yo creo que la política tiene que estar a la altura de manera transversal. Yo creo que este desmoronamiento del modelo neoliberal, que parte con la revuelta social, con la revolución pingüina antes, con la revuelta social después, pero que claramente queda en evidencia con esta crisis sanitaria, como lo es el COVID-19, demuestra claramente que las condiciones ya en las cuales hemos vivido estos últimos 40, 50 años con este modelo, ya capotó, no va para más, pero tenemos que también pedirle a las autoridades
pedirle a nuestros actores de la política propiamente tal, estar a la altura en temas que son esenciales y relevantes, como es el proceso constituyente, pero es un amplio muchísimo mayor que tiene que ver con salud digna, con educación, con mejora de pensiones, con un sistema de pensiones distinto probablemente, pero también estos temas de vivienda digna es un tremendo tema, porque al final del día uno escucha los títulos, vivienda digna, pero cuando profundiza en estos temas y te das cuenta de la complejidad de la cantidad de gente que vive en campamentos, pero de la gente que está a puertas de perder sus casas. Porque cuando se cuantifique, cuando se pueda cuantificar cuánta gente hoy día está morosa y tiene crédito hipotecario, déjame decirte que va a ser una preocupación el triple mayor. Bueno, yo creo, Claudio, de que lo que va a suceder, que si esto no tiene solución, si tuvimos un estallido social hace el 18 de octubre, hoy día vamos a tener otro estallido social, pero va a ser por la vivienda. Esto es mucho más dramático para las familias porque van a perder sus hogares si no se toma una resolución pronto. Porque esto va a estallar, esto puede provocar otro estallido, y esto va a ser un estallido distinto, pero que va a ser puntualmente, tal como hacían las marchas por los NOMA AFP, va a ser en la marcha por el derecho a la vivienda digna. Claro. Y por el derecho a que no te maten. Eso está por verse, y cuando veamos todas estas medidas, como que alguien aparece colgado de una grúa o va a ir encadenado en un banco, eso va a ser lo habitual cuando la gente empieza a perder sus viviendas. Y no solamente su vivienda, sino también su capital de trabajo, porque por ejemplo aquí en el sur, en Chiloé, yo sé que hay muchas personas que tienen sus lanchas, sus botes embargados, y ya que tienen sus vehículos, que no son vehículos de paseo, sino son camionetas donde venden leña, donde hacen flete, que también las tienen embargadas. O sea, en consecuencia, vas a dejar a miles y miles de personas sin su herramienta fundamental para poder desarrollar su trabajo. Por ende, se vienen tiempos bastante complejos, bastante difíciles. Por eso hay que ver los ojos, hay que ser sensato, inteligente y tratar de cautivar, de persuadir a las autoridades que tienen que tomar estas decisiones, que tienen que presentar estos proyectos de ley, que estén a la altura. Porque de lo contrario, si la provocación del estallido social fue por una mejor calidad de vida, si el tema de la pandemia nos tiene con más de 40.000 fallecidos, esta tercera pandemia, que es la económica, puede ser peor aún. Bueno, la pandemia, la crisis que viene es esta. Esta va a ser la pandemia, una pandemia económica. Claro. Por lo tanto, y principalmente de los endeudados, que va a ser el gran problema. Porque la gente está quebrada aquí, si ya quebraron. Después de un año y tanto en una pandemia, encerrado, en cuarentena, pues hay que ver el tema de, mira, el pequeño comercio, los pymes. Ayer conversábamos con Yanina Figueroa, y ellas estiman que hay 300.000 pymes quebrados. 300.000 pymes quebrados. Que ya están quebrados. Y no hay... Y lo que se viene, ¿cuántas pymes más que están ahí tiritando? Y no sabemos cuántas están más, porque claro, no sabemos, y las ayudas recién están saliendo. Ahí Yanina hizo un trabajo espectacular, logró grandes avances para proteger a las pymes, pero el futuro sigue siendo incierto. Lo que pasa, porque no sabemos cuándo termina esto. Lo que pasa es que estamos y mientras no termine, tú tienes que seguir recibiendo ayuda, claro, pero ayudas a veces que son bastante con bastante restricción y con condiciones. Entonces, claro, pero aquí también tenemos que ver los ciudadanos, las personas que quebraron, porque aquí uno puede quebrar como empresa, pero también quebra como persona, cuando ya no puedo pagar las deudas que tengo, o no puedo cumplir con los compromisos que tengo porque no tengo trabajo, porque me disminuyó el sueldo, porque estoy viviendo de los subsidios, y que además son bastante pocos a veces. Entonces, lamentablemente, esa situación se tiene que resolver de alguna manera para poder ir en ayuda de las grandes mayorías. Y aquí lo que importa es la mayoría, no es la minoría. La minoría se salva solo. Claro. Los que tienen recursos los ricos se salvan solos. Claro. No necesitan ayuda. Aquí lo que necesitan ayuda son la gente de menos recursos. Y ahí es donde hay que estar presentes. Y ahí es donde el Congreso y los parlamentarios, tanto de gobierno como oposición, tienen que estar a la altura y entender el problema. Muchas veces no lo entienden porque les falta terreno.
Claudio, si a veces les falta caminar, ensuciarse los Claro. zapatos, po, O sea, ¿no? Hay que acuérdate, bajarse del auto y salir a acuérdate, caminar. acuérdate que Mañalich cuando se Sí, po. va como ministro, se va porque plantea de que él no conocía, entre otras cosas, entre la ocultación de la información de los fallecidos y otras cosas más, por la cual está demandado a los tribunales de justicia nacionales e internacionales, pero una de las cosas que él plantea, de que él no conocía como ministro de salud, no conocía la realidad de el otro sector más vulnerable de Santiago. O sea, él conocía la realidad de la Plaza Italia o la Plaza Dignidad hoy día hacia arriba, pero hacia abajo no conocía lo que pasaba en Chile. O sea, cuando un ministro te plantea eso, es que estamos siendo gobernados por una élite que no entiende lo que pasa en los territorios. Y ahí es un gran problema. Y en segundo lugar, por una élite que siempre se ha preocupado de llevar adelante y de apoyar la economía, los procesos económicos de las grandes empresas por sobre la vida y por sobre los temas económicos de los más desposeídos. Y eso queda demostrado de antemano con todas las acciones que han seguido adelante. Bueno, efectivamente hay un poco entendimiento de lo que sucede en los barrios, digamos, los barrios sectores medios, bajo, como tú lo quieres llamar. Pero en todas nuestras comunas, yo vivo en una comuna que se podría llamar sector medio bajo, digámoslo, yo vivo en Maipú. Y yo estoy aquí a 2 cuadras y tengo sectores que realmente me impresionan. O sea, a lo mejor yo vivo en una casa común y corriente, de FL2, no tengo nada más, pero en mi propia comuna un sector que podría ser una comuna completa, son más de 100.000 personas que viven en un sector que fueron erradicados en algunos casos. Fueron gente que trajeron de los barrios altos y los instalaron ahí con viviendas de 32 metros cuadrados. Claro, Hacinados, así nada. viviendas mínimas, que yo cuando estuve ahí en esa comisión del ministerio, nosotros planteábamos de que esas eran viviendas transitorias. No puede ser definitiva una vivienda de ese tipo. Acuérdate que las viviendas básicas antes tenían hasta 32 metros, Claro. incluso menos algunas veces. A veces era una caseta sanitaria. 24 metros cuadrados llegaron a medir alguna. Claro, entonces, Hasta hace 10 años atrás, no, por 15 años atrás. bueno, Estamos hablando eso era, estamos hablando del siglo pasado. a lo mejor en su momento se justificaba porque había que buscar cómo darle techo a las personas y de erradicarlo de los campamentos. Es decir, a lo mejor tenía una justificación, pero eso no podía ser definitivo, tiene que ser transitorio. Entonces, la degradación que tienen esos barrios con ese tipo de vivienda es un hacinamiento tremendo. Creo que Entonces, produce delincuencia. eso hay que cambiar. Claro. Nosotros, te lo digo, yo planteamos el proceso de renovación, ¿no? Que nosotros decíamos de que tenían que irse renovando esos barrios porque no eran viviendas definitivas y por lo tanto llegaba un momento en que esas personas tenían que construir una villa paralela de mejor calidad, con mayor cantidad de metros, de hacerlo de 50 metros para arriba, a lo menos, 55 hoy día, y sacarlo y erradicarlo de ese lugar para que tuvieran una vivienda más holgada, porque además la promiscuidad ahí es tremenda, porque todos Claro. viven hacinados. Es Sí, es terrible. Estimado, Y además, bueno, estimado, hay tema. Ahora tenemos que ir con otro invitado, pero claramente la próxima semana vamos a profundizar con este tema, que aquí hay que ponerle el diente, digamos, aquí hay que empezar a debatir, a discutir, a conversar, porque este es un tremendo tema, y lo que se viene desde el punto de vista económico va a ser un tremendo tema también. Por ende, la ciudadanía, en este pequeño espacio donde podamos llegar a través de la radio, de nuestros medios de comunicación, televisión, ojalá que vaya generando una mirada propositiva para que la gente se empiece a empapar de lo que va a venir, ¿ya? Y esto no es por ser pájaro de mal agüero ni nada, sino por advertir lo que viene, ¿ya? Y las consecuencias que va a traer esto. Por ende y por mucho más, como planteaba ayer el electo presidente peruano, solamente el pueblo va a salvar al pueblo, así que de una u otra manera el pueblo tiene que estar informado, tiene que ser un pueblo inteligente, tiene que ser un pueblo que con mucho respeto proteste por sus derechos, porque de lo contrario se nos van a pasar por encima y nos van a pasar por encima. Así que, querido amigo, un abrazo cariñoso, éxito y conversamos la próxima semana. Muy bien, Claudio, saludo a toda la gente del sur.
Ya Hernán, éxito, que te y vaya que bien. pasen esta etapa. Un abrazo cariñoso, adiós.